Bienvenidos todos, muchísimas gracias por su tiempo. Agradezco mucho que se hayan tomado el espacio de estar aquí. Soy Jocelyn Huerta, soy la fundadora de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Transpersonal, Psicología de Profesión, y tengo una maestría, Psicología Clínica, y tengo una maestría en Desarrollo Transpersonal, entre otros estudios. Pero bueno, lo importante es que vamos a entrar ahora mismo en un campo súper interesante, en donde no solamente vamos a hablar de psicología, sino que también vamos a hablar acerca de la evolución humana. Este tema de esta charla es muy importante porque eh, quiero aprovechar esta circunstancia en la que estamos pasando ahora para sensibilizarnos, para poder exponer de dónde viene y a dónde va. Y a mí me ha maravillado todo lo que está sucediendo, con todo el respeto de todo el dolor que está sucediendo en este acontecer de la pandemia, pero la transpersonal no puede dejarlo de ver como una gran oportunidad de transformación. Y es por ello que les voy a platicar por qué es la psicología transpersonal, esta psicología que nos promete, que nos habrá de ofrecer esa psicología del futuro que ya venía gestándose desde hace varios años, pero que ahora habrá de ser en favor de la humanidad de acuerdo con lo que está sucediendo. Ya en otros momentos o en otros lives he compartido que la psicología es una ciencia evolutiva que va de acuerdo con los avances del momento sociocultural de la humanidad. Entonces, por ejemplo, pues sabemos que la psicología comenzó a desarrollarse en los tiempos de la preguerra, por ahí de finales del siglo XIX, y después, cuando sucedió un paso muy importante en la humanidad, estas son las guerras mundiales, pues la psicología tuvo que evolucionar hacia otro tipo de psicología, retomando el experimentalismo, y entonces surge todo este movimiento nuevamente de la conducta, que es importante que el ser humano se comporte de cierta manera. Después de este gran paso de la humanidad, viene el tiempo de la posguerra y surge otro paso importante en donde hay como grandes cuestiones críticas, cuestiones en donde la humanidad se pregunta qué es lo que sucedió con la guerra y en cuestiones postraumáticas después de tanto sufrimiento. Ahí surge este movimiento del humanismo. Y después del humanismo, pues han venido como ciertas dudas, ciertas circunstancias que han generado otra nueva psicología. Ahora, lo que yo he pensado ahora con la pandemia es que precisamente es en un gran paso, en un gran momento que es muy impactante para toda la humanidad, que verdaderamente se tiene que dar un cambio en donde la humanidad selle esa experiencia y entonces se transforme hacia lo que sigue. La psicología transpersonal tiene más de 60 años de investigación clínica entre médicos, físicos, biólogos y psicólogos, psiquiatras. Es un gran acervo científico el que sustenta y fundamenta toda la psicología transpersonal. Y lleva muchos años atrás que se investiga. Sin embargo, por las circunstancias en las que se ha venido dando, no se le ha dado como el valor que tiene, pero ahora mismo van a entender cómo es que en este momento estamos en el lugar preciso, en el tiempo-espacio perfecto, para verdaderamente hacer la nuestra y decir, ok, para allá vamos, y es ahí donde están las próximas respuestas. Miren, lo que yo les acabo de decir es algo de suma importancia. La humanidad tiene que pasar por algo muy importante para que verdaderamente la psicología y todas las ciencias revolucionen. Y cuando revolucionan, ya se venían pasando varios años de investigación, es decir, cuando surgió el conductismo, no es que surgió en el momento de la Guerra Mundial, ya llevaba unos 30 años de investigación clínica en donde se hizo efectivo y donde se utilizó en la Guerra Mundial. Cuando surgió el humanismo, no es que surgió exactamente en el momento de la posguerra, ya había unas personas que ya estaban investigando esto. Y a estas personas nosotros le llamamos visionarios. Son personas que tiempo antes del momento de paso de la humanidad pueden mirar hacia dónde, pueden conectarse con esa sensibilidad de evolución de la humanidad y pueden darse cuenta hacia dónde vamos como seres humanos.
Entonces, les digo todo esto porque resulta que la psicología transpersonal, como les digo, tiene más de 60 años de investigación y bueno, yo me he puesto a reflexionar en este tiempo de pandemia y me he dado cuenta que tal vez el momento de paso de la humanidad más importante para dar paso a la psicología transpersonal y que se haga realmente una corriente seria en donde todos los seres humanos podamos conectarnos, porque la psicología transpersonal es una corriente meramente experiencial, pues es la pandemia. Es este gran paso el que nos está dando entrada a esta maravillosa psicología. Y es por eso, pues que los tengo aquí, ¿no? Con este título y con esta gran pregunta de si será la psicología transpersonal la psicología del futuro. Yo les voy a pedir, por favor, que allí donde tienen donde tienen acceso, toman un papel y una pluma, y entonces me ayuden a anotar qué imagen, palabra, idea o concepto viene a tu mente cuando escuchas pandemia. Anota lo que sea, lo primero que venga. ¿Qué viene a ti cuando escuchas el concepto de pandemia? ¿Ya lo tienes? Ahora te voy a pedir, por favor, que abajo anotes qué es lo que a ti te ha enseñado la pandemia. ¿Qué es eso que aprendiste en esta pandemia? ¿Qué es eso que has venido confrontando a lo largo de este más de un año que llevamos en este momento de cambio de la humanidad? Mientras tú lo anotas, mientras tú tienes claro aquello que te ha enseñado la pandemia, yo mientras te voy a ir explicando que la psicología transpersonal tiene unas características muy específicas que la hacen una psicología propositiva para el futuro. Un segundo porque voy a proyectar. Muy bien, ahora estás mirando esas 4 principales características de la transpersonal. La primera es que la psicología transpersonal se dedica a estudiar la conciencia. Y ahora vamos a ver cada uno de estos a detalle y al final vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas para cualquier cosa que nos vayamos súper claros de esto. La psicología transpersonal estudia la conciencia. La psicología transpersonal considera la espiritualidad como un aspecto inherente a la experiencia humana. La psicología transpersonal mira a toda crisis como una oportunidad de transformación evolutiva hacia la trascendencia humana. Y la psicología transpersonal considera a la muerte y al renacimiento como un proceso conjunto que es repetido en varias ocasiones en la vida. Dime tú ahora si esto no te suena un poco a el momento que estamos pasando en este momento. Y vamos a hablar de cada uno de ellos porque puede ser que hay algunas personas en algunos lives o en algunos eventos me han dicho como que cuando escuchan espiritualidad lo están relacionando con la religión o algo por el estilo, ¿no? Nos genera como algún estado automático en donde ya tenemos ciertos preconceptos, pero justamente es objeto de este live ayudarnos a comprender todo el espectro y todo el ámbito de estudio que contempla la psicología transpersonal. Vamos a hablar primero de la conciencia. Como les digo, la psicología transpersonal, pues estudia la conciencia. Un segundo. Muy bien. Si nosotros buscamos el término de conciencia en la Real Academia de la Lengua Española, nos vamos a encontrar con este concepto: la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. También da como concepto un acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Aquí estamos hablando de un tema importantísimo. Estamos hablando de percepción. Estamos hablando de que la conciencia es la capacidad de percibir nuestra realidad. Y entonces aquí se rompe un primer mito sobre la psicología transpersonal, porque estoy segura que ustedes han escuchado a personas hablar acerca de los niveles de conciencia, ¿no? Esa persona no tiene conciencia y yo sí. Esa persona no tiene una conciencia ampliada como yo, ¿no? Y entonces caemos en ese ego terrible de la pseudoespiritualidad.
Y no, resulta que la psicología transpersonal considera la conciencia como la capacidad que tenemos de percibir la realidad. Entonces, es importante que desmitifiquemos esa cuestión de conceptos de niveles de conciencia. ¿Cómo es esto? Una persona, por ejemplo, que está acostumbrada a trabajar, que su rutina es ir a una oficina y de ahí ir por sus hijos a la escuela y de ahí regresar, continuar trabajando, tal vez cenar o tener los alimentos en casa y después dormir. Su percepción de la realidad es ese ambiente, precisamente es ese ambiente, el de estar en el trabajo con los hijos, generando una cierta economía, porque todos sabemos que esta estructura social occidental que actualmente vivimos nos educa para limitarnos únicamente a aquello tangible, a aquello que podemos contar, aquello que podemos tocar, aquello que podemos ver. Sin embargo, algo que me parece sumamente mágico es que cuando nosotros miramos, por ejemplo, un celular, cuando comenzaron a salir los celulares, digo, habrá personas que sí nos tocó, habrá personas que no, pero cuando comenzaban a salir los celulares, era como un impacto de cómo puede ser posible que un aparato nos pueda comunicar con otros seres humanos sin que nosotros podamos ver el cable. En ese tiempo era algo como increíble, era como la última punta de la tecnología. Y hoy es algo muy común. Exactamente en donde nosotros nos estamos comunicando, pues puede haber cables, pero también algunos estamos por Wi-Fi. Algunas personas estamos ni siquiera con la computadora conectada o desde el celular. Sin embargo, nos estamos comunicando. Hoy, en la conciencia, en la percepción de la realidad de esas personas que incluso están en la oficina, que están todo el día en este mundo material, existe ya ese mundo alterno en donde hay la posibilidad de que nos conectemos sin cables. También, por ejemplo, vamos a hablar de otra capa de la conciencia, ¿no? Una persona que todo el tiempo está viviendo en la naturaleza, que no tiene nada de contacto con la tecnología, que tal vez tiene su huerto orgánico o que cosecha sus frutas y sus verduras, esa persona vive en otra percepción de la realidad. Y no por eso uno percibe más o menos que el otro. Es por eso que no podemos hablar de niveles de conciencia. Ahora sí tengo que decir que hay autores transpersonales que hablan de este término de niveles de conciencia. Pero a lo largo del tiempo y diferentes estudiosos sobre la conciencia, pues se han dado cuenta que la conciencia es tan amplia, tan grande y tan extensa, pues que siempre vamos a estar limitados en cierto sentido para percibir la realidad de acuerdo con nuestra propia visión, con nuestra propia experiencia de vida. Imagínense ustedes que nosotros tenemos la capacidad de decodificar 2 millones de bits de información por segundo. Tenemos la capacidad de percibir 2 millones de bits de información por segundo, pero de esos 2 millones solamente podemos decodificar 4.000 en un estado normal, en un estado de capa de conciencia materialista en donde nosotros estamos prácticamente educados para funcionar. Si nosotros solamente podemos decodificar 4.000, pues de esos 2 millones de bits que podemos, nos perdemos de toda esa información. En ese sentido, somos seres humanos inherentemente limitados cuando estamos nosotros conectados solamente con nuestra percepción de la realidad. Ahora, no importa dónde vivamos ni a qué nos dediquemos. El primer concepto es, vamos a tratar de cambiar el concepto de niveles de conciencia por capas o formas de conciencia. Cada quien tiene una historia distinta y cada quien tiene una forma de ver la realidad de forma distinta. Ahora, la transpersonal estudia la conciencia, por lo tanto, estudia la percepción de la realidad. Y a través de todos estos estudios se ha venido dando cuenta que todos los seres humanos, de alguna manera, estamos interconectados. Que de alguna manera hay una gran red, así como esa red electromagnética a través de la cual se comunican nuestros aparatos celulares. Así como existe esta red electromagnética, también existe una red en donde hoy se supone o se está planteando que la conciencia no habita dentro del cerebro porque nadie ha podido encontrarla, sino que habita dentro de un gran campo de conciencia a través del cual todos estamos conectados y todos tenemos cierta interconexión, incluso
cerebral a un nivel de conciencia, a un espacio de conciencia en donde hay comunicaciones, metacomunicaciones, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de transpersonal, estamos hablando de los estudios de la conciencia. Ahí se entiende perfecto y me parece que todos estamos relacionados con una percepción de la realidad, por lo tanto, todos tenemos conciencia. Pero el problema viene cuando hablamos de espiritualidad, y recuerden que les dije que la transpersonal también habla sobre la espiritualidad. Resulta ser que la espiritualidad, cuando nosotros la buscamos, nos da como definición la Real Academia, y esto por tomarlo como un diccionario como universal dentro de la lengua hispana, ¿no? Pero nos damos cuenta que la definición de espíritu es un principio generado de carácter íntimo, una esencia o sustancia de algo. Entonces ahí está el meollo del asunto. Si yo estoy hablando de conciencia, ¿qué tanto esa percepción de la realidad vendría de mi esencia, de mi auténtico ser, de quién soy yo, o vendría de una formación construida a la que me tuve que adaptar? Entonces, allí es donde vienen los verdaderos conflictos entre las características que da la transpersonal. Y es que la transpersonal eso busca conectarte con tu esencia. Ahora sí, les voy a ir preguntando para que me ayuden un poco a ir poniendo ahí en los comentarios, aunque al final los vamos a comentar, y por supuesto voy a tratar de darle respuesta e interacción a todos y cada uno de ellos. Pero observa muy bien lo que conectaste tú, lo que contestaste tú en la pregunta de qué es aquello que te ha mostrado la pandemia. Es muy importante que los observes muy bien porque allí está el meollo del asunto. ¿Se acuerdan de todos los principios transpersonales que estamos hablando? Y cuando entramos al espíritu, estamos hablando de otro campo, es otra capa de la conciencia completamente distinta a todo el aspecto material. Y es que el espíritu tiene algo que yo le denomino como los valores espirituales. La espiritualidad tiene estos valores, ¿no? Habrá, pues no sé, le llaman espiritualidad en sí misma, pero yo le denomino valores espirituales. El espíritu siempre, estamos hablando de nuestra esencia, de esa esencia de la verdad de verdades que habita en nosotros. Siempre va a estar buscando la libertad. El espíritu reconoce el acto de la gratitud. El espíritu puede experimentar una conciencia de unidad. Y el espíritu nos va a conectar con esa necesidad, no es necesidad, con esas ganas o con ese acto natural, innato, de generar actos virtuosos o hacer actos de bondad. Esto es ayudar a otros, no desde un ego por ayudar, sino desde la conciencia, desde la percepción de la realidad, de que estamos interconectados. Y no estoy hablando de una cuestión humanista en donde te dicen, mira hasta dónde llega la consecuencia de tus actos. No, 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 esto es mucho más profundo. Esto es tú y yo somos exactamente el mismo ser. Estamos interconectados exactamente a través de la misma fuente, a través de la misma chispa de divinidad. Por lo tanto, tú eres yo y yo soy tú. Y te voy a honrar tanto como yo me honro a mí. Pero ojo, si en mi percepción de la realidad hay un montón de traumas familiares donde me dicen, date en la torre, fuma, alcoholízate, maltrátate, entonces yo no te voy a querer tanto a ti como a mí porque, o sea, te voy a maltratar a ti porque me maltrato yo, ¿no? O yo me voy a entregar a ti si soy una persona completamente codependiente y tú maltrátame a mí, ¿no? Pero entonces ahí hay una tergiversación en donde ya no hay espiritualidad. Entonces, justo, todos tenemos una percepción de la realidad, todos tenemos una capa de la conciencia, pero hay capas de la conciencia en donde reside la espiritualidad, donde reside nuestro espíritu. Y la base de la espiritualidad, pues es precisamente la congruencia. Entonces, miren esto, está súper interesante porque cuando estamos en pandemia, si yo me regreso a estos valores espirituales, me voy a regresar un poco, sí o no,
hemos resignificado el concepto de libertad. ¿Sí o no las personas que están viendo esto? Alguno que otro se ha planteado si realmente le hace feliz con quien está casado, el trabajo en el que está, si realmente quería tener hijos, si le gusta la vida en familia o si le gusta la vida en soledad o si le caen bien sus amigos. O sea, estamos comenzando a replantearnos las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Y eso es el valor de la, de la libertad. Eso es nuestro espíritu aflorando. Esa esencia ha estado aflorando durante todo este tiempo, durante este gran paso pandémico. Nosotros hemos estado súper confrontados a esta cuestión de si realmente estamos felices o si realmente hemos tomado la decisión correcta en nuestra vida. Por supuesto que la espiritualidad ya súper trascendida, súper elaborada, nos va a llevar al gozo y a la dicha, a la paz y a la felicidad. Pero una felicidad gozosa, una felicidad que nos va a explicar que en la vida hay momentos adversos, hay altos y bajos que se tienen que abrazar porque todo en la vida es impermanente. Entonces, bueno, la cuestión es sí o no te has cuestionado tú durante este tiempo de pandemia si tienes que generar algún cambio, si tienes que cambiar algo porque no puedes seguir así con tu vida. Ahora veo que en los comentarios en Facebook alguien puso cambio y descubrimiento. Paola, pues sí, exactamente, cambio y descubrimiento. Después, estamos hablando del concepto de gratitud. ¿A poco no? En algún momento de la pandemia, has dado gracias. Es más, una persona en consulta me dijo que en esta Navidad, en este Año Nuevo, es cuando más agradecimiento, que nunca en su vida había dado agradecimiento, había agradecido en Año Nuevo porque sus familiares estuvieran vivos. ¿Sí o no? Todos los que estamos aquí presentes en a través de Zoom, a través del Facebook, hemos en este proceso agradecido por lo menos una vez. Estoy segura que todos hemos agradecido de corazón o que estamos con vida o que mantenemos el empleo o que tenemos alimentos. Ahora, el otro valor espiritual, la conciencia de unidad. A veces decimos, no, es que yo no soy un ser espiritual, yo para nada estoy conectado con la espiritualidad. Dime tú, hablando de percepción, hablando de esas capas de la conciencia, ¿a poco no esa persona que se la pasa trabajando todo el día, que está hipermaterialista o estudiando o está buscando con el jefe el aumento de sueldo y trabaja todo el día para mantener a la familia y crecer? ¿A poco no algún momento en su vida ha tenido esa dicha, ese gozo de que llega a su casa, se tira al colchón de la cama y dice, gracias, amo mi camita, gracias cielo, gracias Dios, gracias lo que sea que cree? Pero da gracias porque está en su casa y está en su cama riquísimo. Este es un momento espiritual. ¿A poco no les ha pasado también, que eso también, bueno, no lo anoté aquí, pero también es un valor de la espiritualidad, que habla de las metanecesidades humanas de Maslow? ¿A poco no les ha pasado ahora en la pandemia que dicen, hijo, cuando pueda viajar, quiero ir a un bosque, a un río, no sé si a la playa también, no sé si quiero ir a otro país o recorrer todo mi país, pero quiero ir a la naturaleza? Porque todos hemos experimentado ese momento en el que estamos frente a puede ser un atardecer, una flor, un campo, lo que sea, pero ¿a poco no todos hemos experimentado esa sensación de bendito momento en el que yo estoy experimentando esta naturaleza? Veo un río, veo el mar y es como una sensación de conexión. Pues esa es una experiencia espiritual. En los actos virtuosos, actos de bondad, la conciencia de unidad como tal requiere un estado no ordinario de conciencia, que son aquellos estados a los que se llega en una intervención transpersonal, para que se experimente la conciencia de unidad, porque se entiende que en el momento que tú experimentas como que eres uno con absolutamente todo, cuando tú experimentas, pero lo experimentas, no lo comprendes racionalmente. La transpersonal se tiene que vivir, se tiene que experimentar. En una psicología para vivirse, no para leer. Hay que leer mucho, hay que estudiar mucho y después se tiran los libros a la basura porque se tiene que ir a vivir, porque lo que es increíble es vivir.
no estar estudiando. Entonces, la cuestión es, en el momento que tú te conectas con todo, necesitas un estado no ordinario de conciencia, que hay personas que lo tienen naturalmente y hay técnicas de intervención dentro de la psicología transpersonal que te lo generan. Y entonces es ahí donde se genera un gran momento de expansión espiritual y viene muchísimo entendimiento. No te resuelve la vida, porque estamos hablando también de momentos, pero te viene gran entendimiento sobre dónde estás y dónde estamos parados los seres humanos. En actos virtuosos, ¿a poco no en la pandemia has ayudado a alguien cuando antes no lo hacías? ¿A poco no le has echado la mano a alguna persona que esté en condiciones más complicadas que las tuyas? ¿O has sentido compasión? ¿O has sentido amor por alguien? No sé, porque la pasó mal, porque estuvo hospitalizado, porque estuvo contagiado, o porque se le fue toda su familia, o porque se quedó sin empleo. Pero ¿a poco no tú has hecho algo en esta pandemia por alguien? Entonces, acudiendo a esto, vamos al siguiente motivo de la psicología transpersonal. Aquí les puse, antes de pasar al siguiente, les puse una imagen de las incongruencias, porque la espiritualidad es con lo que nos confronta, con las incongruencias. En la psicoterapia transpersonal no se busca que la persona se adapte o que la persona funcione en un ambiente perfectamente neurótico. Y neurótico le llamamos a cuando no hay esa ausencia, cuando no hay esa autenticidad, cuando no hay esa conexión espiritual y no hay esa claridad. Cuando hay un sufrimiento, cuando hay una cognición más hacia el deber ser que suprime otras circunstancias de libertad, de actos virtuosos, de bondad, entonces ya hay neurosis. ¿Y a poco no? A todos nos ha pasado, ¿no? Que tenemos aquí al Pepe Grillo diciéndonos que no hagamos algo, pero ahí vamos y lo hacemos y no lo escuchamos. Eso es a lo que nos confronta la espiritualidad. No es un acto de siéntate y medita y todo va a ser perfecto, no. La espiritualidad te confronta con tus grandes incongruencias porque estamos llamando a esa esencia, a eso que somos y lo que nos conecta con todos. Ahora sí, la otra característica de la espiritualidad es la crisis, de la transpersonal, es la crisis. En la transpersonal vamos a ver toda crisis como una oportunidad de transformación, porque la crisis se describe algo así como un lenguaje espiritual, como un lenguaje del espíritu. Y puede ser una crisis, una enfermedad, un acto, un duelo, un cambio, un rito de paso, una transición de un lugar a otro. Entonces, en este momento, absolutamente toda la humanidad estamos en una gran oportunidad de transformación. Y por último, la otra característica de la psicología transpersonal es el concepto precisamente de muerte-renacimiento. Tantos seres humanos se nos han ido en este proceso de pandemia y la transpersonal ya nos venía preparando desde hace muchos años para poder comprender el concepto de muerte a través de la espiritualidad, porque para el espíritu la muerte es una forma de vida, es un proceso de la vida, es tan natural como cualquier otra circunstancia que nosotros vemos completamente natural en la vida. Entonces, la muerte y renacimiento nos va a generar y nos va a alimentar una conciencia de impermanencia. La idea de muerte-renacimiento desde la transpersonal nos va a decir que la transpersonal nos prepara para un buen morir. Pero tú no puedes morir bien si no tienes un buen vivir. Y tú no puedes vivir bien si no vives desde tu esencia. Y tú no puedes vivir en tu esencia si no amplías tu percepción de la realidad y entonces te permites comprender otros aspectos intangibles de la vida, que son los espirituales. Entonces, fíjense qué belleza, porque, bueno, la transpersonal también considera que la vida nos va preparando con un montón de muertes. Esto lo toma desde el budismo tibetano, que considera que la muerte es un evento que se va presentando varias veces en nuestra vida para prepararnos para el momento de la muerte de trascendencia, de vida. Entonces, miren ustedes la belleza. La psicología transpersonal nos da una propuesta terapéutica de intervención teórico-práctica donde se abarcan
todos estos grandes aspectos a los que nos está llevando la pandemia. Es como ese gran paso que representó la guerra mundial para, para el conductismo, que es como la cognitivo-conductual. Es ese gran paso que generó el efecto de la posguerra para el humanismo, o la preguerra para el psicoanálisis y para el experimentalismo. Nosotros estamos frente a un momento sagrado en donde habremos de representar y de resignificar los momentos de muerte que se han presentado, los momentos de las decisiones que hemos tomado, de hacia dónde hemos llevado nuestra vida y que le demos un nuevo rumbo, pero no estamos hablando de un rumbo emocional, no estamos hablando de un rumbo, sí, por supuesto, estamos hablando de la toma de conciencia, de la vida material, de la conciencia moral, que es otro concepto distinto, incluso se escribe diferente la conciencia moral a la conciencia de percepción de la realidad. Entonces, estamos en un momento en el que la única psicología que te va a poder comprender y acompañar en tu proceso de trascendencia es la transpersonal, porque solo la transpersonal va a poder acompañarte, no enseñarte, te va a poder acompañar hacia lo que sigue. Ya no es una pregunta de qué aprendiste o qué te dejó o qué te llevas, no, es una pregunta de, ok, ¿y hacia dónde vas? ¿Y hacia dónde te está llevando este momento? ¿Y qué decisiones habrás de tomar? Y con esta comprensión y sabiendo que eres una persona infeliz por cierta decisión, que eres una persona que no vive en libertad, que no vibra en amor, que no vibra en actos bondadosos, que no vibra en una conciencia de unidad, o que no vibra, o que le falta conexión con la naturaleza, pues qué decisión tomas, ¿no? Y entonces la transpersonal va a abordar desde ese aspecto de la vida tan primario, tan emocional, tan corporal, que es una psicopatología o una depresión o un proceso de divorcio, hasta una gran crisis de hacia dónde va mi vida, pero no estamos hablando de crisis existenciales, estamos hablando de crisis espirituales. Son crisis en donde no está la cognición de por medio, donde no estamos pensando en soy o no sé, o no soy. ¿Hacia dónde irá la humanidad? O sea, no, son crisis verdaderamente de algo mucho más profundo en donde algo en nosotros vibra y dice, me tengo que sí o sí mover de aquí. Y entonces es ahí, ese diamante pulido que tiene la transpersonal está precisamente relacionado con este acompañamiento de proceso de transición hacia el gozo, hacia la dicha, hacia la conexión con tu esencia, que no tiene nada que ver con una religión, que no tiene nada que ver con absolutamente ningún dogma. Tiene que ver con quienes somos y tiene que ver con una evolución de conciencia, con ampliar nuestra percepción de la realidad como seres humanos, amistarnos, darnos la mano y ayudarnos entre todos. Y bueno, prácticamente esa es la tesis de esta plática. Estoy muy abierta a cualquier pregunta. Voy a leer un poco sobre las respuestas que me han dado aquí en el Facebook, pero pueden hacer cualquier pregunta para que podamos interactuar. Y las personas que están en Zoom, donde están los diálogos, un icono con dos globitos como de diálogo que dice Q y A, ahí pueden hacer preguntas y yo desde aquí las puedo monitorear. Y bueno, como lo dije hace rato, Paola Ramírez, Pao, nos comparte que ella le ha dejado la pandemia cambio y descubrimiento. Ceci, pandemia y pérdidas. Hablando de pérdidas, les tengo una sorpresita, pero ahora se las digo. Ceci Reyes nos dice que enseñanza y renovación. Carmen pone dolor y reflexión. Y Líes pone pérdida y oportunidad. Ahora, otro aspecto súper importante de la transpersonal también es que mira al sufrimiento como una elección más que como algo que es inevitable, ¿no? El dolor existe, pero el sufrimiento es precisamente una elección. Entonces, lo importante de esto es como replantearnos. Muchas gracias, Elvia.
pone pérdida y depresión. Esa depresión, cuando nosotros estamos hablando de depresión, Elvia, estamos hablando de un estado en donde nuestra esencia nos está exigiendo una evolución, una revolución. Habría que entrar a reconocer cuál es ese mensaje que te está dando lo que sea que sucedió en tu entorno y poder revolucionarlo para que tú logres encontrar esa conexión con tu esencia. Claudia Dalmazo nos pone creatividad y compasión. La creatividad, está buenísimo, Claudia, porque la creatividad es una forma de diálogo espiritual. A través de la creatividad, el espíritu se expresa. Pues estamos hablando de creatividad, no de arte per se, sino de una creatividad completamente auténtica, en donde podemos expresar aquello que nos está generando como un obstáculo para que pueda salir nuestra esencia. Y entonces, a través de la creatividad, podemos nosotros proyectar todo aquello que está dentro para poder alcanzar el espíritu de una manera más auténtica. No es transpersonal una práctica como de meditación, de solamente estar ahí observándote, ¿no? Y observando lo que sucede, sino es una práctica que te invita al trabajo interior en donde estás activamente comprendiendo lo que sucede para que puedas reconectarte y reconectarte con tu esencia y entonces puedas ir trascendiendo un momento y otro fuera del drama de control que te hace sufrir, fuera de todos esos constructos que te cuentas que te hacen como estar ahí obsesivamente pensando en el dolor. Juana pone que la pandemia le evoca ética, solidaridad, inseguridad, miedo, tristeza, pérdida, impotencia y desconfianza. Patricia Nava pone que le hizo voltear a verse trabajar en sí misma, me hizo voltear a verme trabajar en mí y valorar la vida, la humanidad y la naturaleza. Muchas gracias, Elvia, gracias a ti. Da gracias por las palabras de lo que estoy diciendo, de lo que le comenté. Sí, es justamente eso. Desde la transpersonal, cuando estamos mirando todo lo que sucede, cuando dice Juana, inseguridad, miedo, tristeza, pérdida, impotencia, desconfianza, esas son experiencias humanas, muy humanas. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer la transpersonal? Ahorita todos estamos en el mismo barco. Ahorita todos estamos en un barco en donde estamos tratando como de sobrevivir, de replantearnos, de darnos cuenta hacia dónde vamos. La pérdida de un ser querido replantea un cambio y una evolución. Entonces, es un momento excelente para que todos podamos juntos trabajar a un nivel más profundo y no dejarlo solamente en un nivel egoico, mental, en donde creamos que solamente nosotros somos los que estamos sufriendo o que solamente nosotros somos los que estamos pasando por un momento adverso. Es momento de unirnos todos y es momento de darle la oportunidad a estos grandes científicos que han hecho un trabajo increíble y que continúan haciéndolo, descubriendo todos esos estudios y esos caminos de la conciencia. Han desaparecido investigadores súper profundos por aquellos hallazgos que han presentado. Pero al final estamos en un momento trascendental de la humanidad para poder virar hacia allá. Es por eso que algunas personas, específicamente en la consulta transpersonal, yo me he dado cuenta que difícilmente encuentran como esa respuesta en un diálogo tradicional terapéutico, porque no se está considerando todo ese aspecto de lo transpersonal, de la conciencia de unidad, de la espiritualidad, que bueno, no es un momento de hablar de todo el marco de la cartografía de la psique, de la transpersonal, pero es muy, muy amplia. Y lo que busca es abrazar al ser humano. Es un trabajo sumamente amoroso y un trabajo que nos invita a todos a caminar de la mano. El mundo necesita terapeutas transpersonales. El mundo necesita psicólogos transpersonales, psicoterapeutas transpersonales, que esté allí para darle la mano al otro, no desde una postura de superioridad o de mayor conocimiento sobre algo, sino en ese acompañamiento, en esa
autodescubrimiento de guía, porque lo que hacen los transpersonales es que la persona descubre su propia sabiduría, porque descubres tu propia esencia, y el terapeuta lo único que hace es que es una persona que está de testigo, nada más como que empujando un poco el carril para poder acompañar a la persona y que seguro encuentre esa conexión esencial que todos los seres humanos en este momento necesitamos. Y les tengo la gran noticia, y también para aquellas personas que mencionaron pérdidas, depresiones y tristezas, cambios. La próxima semana vamos a tener un Facebook Live donde voy a tener una charla en específico con una tanatóloga y vamos a hablar sobre el duelo, la pérdida y la muerte como procesos de la vida y desde el enfoque transpersonal. Está escribiendo Bruno, nos escribe Bruno, la pandemia me ha permitido enfrentarme a todo aquello de lo que me escapaba inconscientemente. Me ha permitido ver como desafíos lo que antes consideraba obstáculos. Gracias por el espacio compartido, interesante plática. ¿Quiénes son los precursores de este tipo de psicología? Ah, Vanessa, qué gusto saludarte, estuvimos chateando en la mañana. Vanessa, los precursores de este tipo de psicología, el principal autor, quien se encargó de desarrollar verdaderamente la pauta terapéutica para esto, se llama Stan Grof. Sin embargo, lo ayudaron, quienes lo impulsaron a esta psicología, porque ya habían descubierto que su psicología le faltaba un espacio más, fueron principalmente Maslow, Sutich y también Viktor Frankl se formó parte de eso. Entonces Maslow en su libro póstumo, su último libro que se publicó póstumamente, él menciona que su pirámide le había faltado este aspecto de las metanecesidades y entonces menciona las metanecesidades como esos aspectos transhumanos que al final son lo transpersonal, ¿no? Y también, bueno, hay precursores, está Otto Rahn, que es el primer psicoanalista que habla acerca de considerar el aspecto del nacimiento como parte de la formación de la personalidad. Está también Roberto Assagioli, que es el primer psicoanalista que escribe sobre la espiritualidad. Tiene unas publicaciones muy importantes que sus seguidores se han encargado de editar, principalmente de desarrollo transpersonal. Y bueno, hay muchísimo bagaje. Si nosotros damos constantemente seminarios también para psicólogos, webinars, y tenemos una formación. Por cualquier información adicional, pues te sugiero que te metas porque damos toda esta información que ya es un poco más técnica, más enfocada a psicólogos. Gracias por tu aportación. Juana dice, yo no diría que todos estamos en el mismo barco. Unos están en el barco, otros en una lancha, otros en una tabla, otros sin nada. Juana, tienes toda la razón. Todos estamos teniendo diferentes percepciones de la realidad, lo estamos viviendo diferente, pero todos estamos en una circunstancia de cambio. A eso me refería. Estamos en un momento en el que la humanidad está confrontándose, está haciéndose preguntas. No voy a negar que hay personas que se están haciendo preguntas para tomar ventaja de ello y que no están pasando propiamente por un momento de dolor, sino que están pasando por un momento de ventaja. Tienes toda la realidad, tienes toda la razón. No todas las personas tenemos el mismo nivel de oportunidades. Sin embargo, todas las personas tenemos acceso al espíritu, todas las personas tenemos acceso a ampliar la conciencia. Y cuando nosotros nos conectamos desde la esencia de lo que somos, hay mucho más probabilidad de comprender y de integrar las circunstancias adversas que están sucediendo alrededor que cuando lo estamos viendo desde una circunstancia que no nos permite, que no está conectada con nuestra parte esencialmente espiritual humana. Luli Pintado, veo el confinamiento como una maravillosa oportunidad de reconexión con uno mismo. Abrazo, Jos. Gracias, Luli. Un abrazo muy grande. Exactamente, el confinamiento para unas personas representó una oportunidad de conexión con uno mismo, mientras que para otras fue una conexión para la naturaleza, otros una conexión social. Conozco personas en terapia que dicen, yo pensé que yo era como súper antisocial y ahora extraño como loca a mis compañeros de la oficina, ¿no? Entonces, la idea de esto es comprender que las circunstancias que se han dado para cada quien, por muy dolorosas que sean, son circunstancias que así debían ser y que han sido perfectas cuando nosotros logramos salir del espectro de la individualidad. Cuando nosotros nos vemos como un gran colectivo, podemos ver
otro camino, podemos ver otra posibilidad que nos da más, que nos da una luz hacia cómo yo, si ya sufrí, si ya perdí, si ya pasé una circunstancia terrible, cómo yo podré trascender esto. A lo mejor una circunstancia difícil me ha hecho aprender a pedir ayuda, ¿no? A lo mejor me ha hecho aprender a perder, a lo mejor me ha hecho trabajar mi soberbia. O sea, son muchas cosas en las que diferentes personas, como lo han estado viviendo, al final han estado integrando cosas que son meramente espirituales si lo pensamos bien, ¿no? Cuando estamos hablando de esa humildad, de esa conexión, de esa empatía, de comenzar a ver al otro, de darnos cuenta que aquí pues hubo un momento en el que la pandemia pues no estaba en manos de nadie el poder sobrevivir y había un pánico colectivo y ese tipo de circunstancias son crisis, son ritos de paso tan importantes para la humanidad que me parece que es el momento perfecto para que la psicología transpersonal se mire como una gran posibilidad para evolucionar como seres humanos. Y bueno, no sé si tengan más preguntas. Lo que necesiten. Bruno pone muchísimas gracias, súper interesante, quiero aprender. Bruno, con todo gusto, estamos constantemente dando lives, dando talleres, tenemos una formación en psicología y desarrollo transpersonal también, tenemos excelentes miembros docentes de todo el mundo y bueno, la idea de esto es compartir, la idea de esto es dejarles una semillita de una posibilidad distinta para poder darle al mundo más allá de nuestra neurosis, para que podamos salir todos los días y a pesar de lo que está sucediendo, decir, vivir es increíble, gracias por esta oportunidad de vida y la voy a aprovechar. Muchas gracias a todos. Estamos con mucho gusto al servicio, al contacto, para lo que ustedes necesiten. Tienen ahí el acceso a nuestro WhatsApp en la página de Facebook, también tienen nuestra página web, creo que se las he estado compartiendo por todos lados y si no, pues con mucho gusto nos pueden mandar un mensaje. Aquí estamos para cualquier duda que tengan. Les agradezco muchísimo su tiempo, su esfuerzo de estar aquí y cuídense mucho. Un abrazo. Chao.